Acceso. Cursada, ustedes son... ¿Por qué no me sale? Ahí está. Clases. Bueno, hoy es 4. Bueno, Alegre. Presente. No, pero tiene que ser otro Alegre. Alegre, Fernando. Bueno, porque ¿quién me contestó? Elizabeth, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, Elizabeth, te reconocí la voz, no tengo la pantalla ahí, pero ese es Fernando David, así que no eras ti, no eras vos. Martín Cagliolo. Cañete, Marina. Presente. Ah, muy bien, es este curso. Castaño, Abril. Presente. Colazo, Demian. Collazo, Demian, presente. ¿Me Collazo, muy escucha? bien. Sí, perdón. Vos retame las veces que sea, porque yo a lo mejor ya me lo Tranqui. dijiste, pero bueno, tengo poca memoria. Tranqui. Esteves, Gustavo, Pedro, Gustavo. Muy bien. Esperen que viene alguien más, así ya me... Peruglio. Acá presente. Muy bien. Gaya, Tomás. Presente. Gutiérrez. Presente. Irigoyen. Isakovich. Lucena, Florencia. Martínez, Elías. Martín, Serra. Presente, profe. Menotti, Bárbara. Minotti, profe, presente. Minotti. Molina, Nancy. Presente. Ordoqui, Tamara. Cristian Pérez. Presente. Ponce, Juan. Presente. Restrepo, Emanuel. Presente. Bien. Yamila, seguí. Bueno. Y Martín Sorcaburu. Presente. Muy bien, perfecto. Guardo aquí. Buenas tardes, profe. Yo me conecté un toque recién. ¿Quién habla, perdón? Cagliolo, Martín Cagliolo. Ah, perfecto, ahí te pasa el presente. Listo. Gracias. Guardar. Ahí estamos. Bueno, el resto de los presentes vendrán después. Muy bien. Bueno, en el aula virtual ya les cargué para que tuviesen la bibliografía de lo que fuimos viendo de a poquito. La vamos a ir charlando, si quieren ir abriéndose el aula para buscar el material. Después lo organizaré mejor a ver si hacemos una parte, a veces le pongo inicio, o, digamos, no tiene título. A mí me dividieron este aula como en distintas secciones, pero veremos si es necesario o no tenerlo en secciones. Por ahora lo que tenemos es un documento que es la ingeniería de requerimientos, que creo que era el que había sido cargado medio torcido. Para que entre más gente. Ok. Después tienen una presentación que se llama Taller Observación Requerimientos, que hoy lo vamos a analizar, pero en cierta forma ya lo fuimos hablando. Tienen ciclo de vida y requerimientos, otra presentación que ya vimos también sobre los distintos modelos de desarrollo y el ciclo de vida de estos requerimientos, qué pasos tenemos que ir llevando para tener bien los requerimientos, los procesos de ingeniería de requerimientos. También lo abordamos la clase pasada, las técnicas de extracción de requerimientos, que era para hablar de la observación, el cuestionario y las entrevistas.
Tienen unas hojitas de un libro. A ver cómo se les abre. Sí, son 2 hojitas de un libro de ingeniería de software. Ese libro es Ingeniería de Software en General. Tiene unos capítulos que tratan sobre la ingeniería de requerimientos, y dentro de la ingeniería de requerimientos hay un punto donde habla un poco sobre las entrevistas, para que no lean o no estudien únicamente de PowerPoint. Por más que esto sea un taller, le tenemos que dar algún marco teórico bueno, qué dice algún autor de ingeniería de software con respecto a las entrevistas. Tienen un poquito más para leer. Después tienen otro apunte más sobre cómo hacer entrevistas. Y otro apunte también de libro, son otras 2 hojitas más que hablan de la etnografía, y esto está relacionado con encontrar requerimientos dentro de la visita propia o de conocer al cliente con el que vamos a trabajar. Así que ya pueden empezar a darle un marco teórico a nuestro trabajo para que cuando arranquemos con el TP, bueno, estén más familiarizados. Respecto a las presentaciones, hoy vamos a ver una que se llama, a ver cómo se llama para ustedes, requerimientos, creo que es taller de observación. El que dice taller, observación, requerimientos, igual lo voy a compartir. Pero volvemos a hacer hincapié en estas tareas que vamos a tener que hacer para trabajar los requerimientos. Profesora, disculpe que la moleste. No sé si está subiendo o subió ya el PDF de la semana pasada, que no lo subió, creo. ¿No lo ven ustedes? No, yo me fijé hace media hora y no estaba, por eso pregunto. No, actualicé ahora cuando entramos. Ahora. Dale, muchas gracias, perdón. Todo lo que fui mencionando, a ver, todo lo que mencioné deberían poder verlo. Si no lo pueden ver, avísenme porque hay algo que Yo lo veo, quedar... ya está. Si no me quedaba como oculto o algo así, entonces me avisan. Y... Bueno, perfecto. Sí, está eso, y lo que les estaba diciendo, que además de subir los PDFs, les subí como bibliografía. La bibliografía fui al libro, a un libro oficial de ingeniería de software, y lo recorté para que directamente vayan a los puntos específicos para estudiar para esto. Pero si no, el libro del que saqué este material es un libro de ingeniería de software. Somerville se llama el autor, está buenísimo, el libro en general. El libro en general lo van a ver en varias materias, ¿no? Cuando ven de principio a fin del libro es porque ya trata la parte de requerimientos y también habla un poco de la parte de testing, y aborda quizá también otras materias como modelado de los sistemas que venían en otras materias, ¿sí? Para que sepan. Pero ya empezar a encontrarse con ese libro es una muy buena idea para los que están estudiando sistemas. Pero yo les puse solamente 2 hojitas para entrevista y 2 hojitas para requerimientos, pero van a ir como dándole el marco a esta materia con este tipo de bibliografía. Igual cualquier libro de ingeniería de software les sirve. Si consiguen el Pressman también les sirve, Somerville, o cualquier libro que hable de ingeniería de software en general. Más que nada aquellos que apunten más a la parte de requerimientos que la parte de cuestión de desarrollo o de testing, por lo que nos compete a nosotros en esta materia, pero no porque nos sirva. Bien. Voy a ir a una presentación. Les dije que es la que se llama taller de observación o algo así. Igual la voy a presentar mientras charlamos. Y vamos a arrancar con lo de la clase de hoy. La clase de hoy, además de ver esta presentación, es lo último que vemos en función a ponernos las pilas, ¿sí? Todo el tiempo de esto es ponernos las pilas para ir a trabajar de la mejor manera. Ya la clase de hoy planteo el trabajo práctico y empezamos a organizarnos para ver cómo hacemos. Mi idea es, y hoy me confirman, ojalá sea hoy antes de que nos separemos nosotros, a ver si pueden venir a ayudarme a hacer de clientes reales, ¿sí?
Eso es lo que estoy como, lo estoy estirando para ver si me confirman que sí, porque el no es muy fácil, pero yo quiero que sea un sí, para que vengan al instituto y nos hagan de clientes formales. Bueno, dicho esto, arrancamos con la presentación. Nuestra presentación de vuelta vuelve a hablarnos sobre los requerimientos. En definitiva, acuérdense que esta materia es cómo nos acercamos al mundo laboral para hacer esta tarea de la licitación y la documentación de los requerimientos de manera correcta. Todo lo que tenemos que hacer para hacerlo bien. Después tendrán otras para seguir avanzando en cuestión de desarrollo de software. Cuando nosotros trabajamos para desarrollar software y para licitar los requerimientos, acuérdense que quiero que hagamos bien la separación respecto a quién es un cliente y quién es el usuario. ¿Quién me explica la diferencia entre cliente y usuario? El cliente puede ser el que compra la aplicación o el programa como dueño de la empresa, y el usuario pueden ser los empleados de él, por ejemplo. Exactamente. El cliente, acuérdense que va a ser el que patrocina nuestro desarrollo porque es el que pone la plata y está interesado en que esto salga y nadie pavee y se use la plata correctamente para que el producto que nosotros le vayamos a desarrollar le dé beneficios a futuro. Se supone que esto que está invirtiendo a futuro, este software, o va a hacer que pueda tener más clientela o que pueda desarrollar envíos más rápido, entonces hacer más eficiente su forma de trabajo. La inversión que hace ahora va a tener un rédito futuro. Nosotros tenemos que entender su necesidad, cuál es el rédito que quiere tener a futuro, y entonces nos ponemos a trabajar. Cuando nos ponemos a trabajar, este relevamiento de las necesidades no lo hacemos con el cliente directo. O sea, es muy poco probable que vayamos a juntarnos para relevar con el gerente de una empresa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es juntarnos con las distintas áreas que vayan a necesitar ser parte de nuestro proyecto. Acuérdense que para poder entrevistar bien, tengo que entender la empresa, tengo que entender las áreas, tengo que entender la arquitectura y el organigrama, la organización de la empresa en la que vamos a integrar nuestro software y desarrollar para ellos. Y esos usuarios son los usuarios que en definitiva van a usar el sistema y que pueden ser de distintos sectores. Los requerimientos para nosotros, ¿qué van a hacer? Ustedes van a tener que, después de las entrevistas que hagamos, después de todo el trabajo final, especificar lo que el sistema va a hacer, hablar de las funciones y de las propiedades esenciales o deseables. Cuando hablamos de propiedades esenciales o deseables, ¿por qué hablamos de estas dos palabras? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer en nuestro listado de requerimientos? Negociar entre todo lo que nos dijeron tal vez el cliente que necesita. Perfecto, y después de esa negociación, miren, hacemos una negociación. ¿Se acuerdan que tenemos dos negociaciones? Primero, una negociación entre los usuarios, que a veces nos piden cosas contrarias, y después habrá que negociar con el cliente para ver qué de todo lo que nos pidieron incluimos o no incluimos por una cuestión de tiempos, de recursos, de plata. Pero nosotros, ¿qué deberíamos hacer una vez que tenemos el listado de los requerimientos? Ya negociados incluso, o sea, me pidieron A, me pidieron B y después negociamos que vamos a hacer el A porque todos quedamos conformes que era mejor el A. Debería ser una clasificación, una priorización. ¿A qué llamamos eso, priorización? A identificar lo que es más importante y menos importante. Exactamente, acá está en otras palabras, qué es lo esencial y qué es lo deseable. Entonces, estas palabras que parecen tan tranquilitas ahí en el texto son importantísimas, porque nosotros dentro del listado de requerimientos de nuestro producto de software estamos armando la receta de ese producto, necesitamos identificar cuáles son esenciales y cuáles son deseables. Es nuestra receta. Yo puedo hacer la receta para hacer una pizza y habrá cosas que son esenciales y habrá otras que son deseables. Obviamente que las deseables me van a dar valor agregado y en mi receta quizás le da más saborcito a la pizza, pero no rompen, digamos, no, si faltan no pasa nada. O sea, no puedo
desear o poner como deseable la levadura para la masa de la pizza, ¿sí? Pero quizás si le pongo algún condimento, podría dejarlo como deseable. Entonces, es importante que cuando ustedes enumeren sus requerimientos, los clasifiquen de alguna manera como deseables o esenciales. Otra forma puede ser de esa manera, como esenciales no pueden faltar y deseables está buenísimo que estén. Hay distintas formas de clasificar los requerimientos. Algunos directamente los clasifican por número de prioridad y ponen prioridades del 1 al 5, por ejemplo, donde aclaran que el 5 es el mayor, es de menor prioridad y el 1 de mayor prioridad. Entonces empezarán con el listado de requerimientos. Bueno, este es 1, este es 4, este es 5, este es 4, este es 1, este es 2. Y ahí irán clasificándolos. Me da más rango o más abanico con respecto a definir si es esencial o deseable, ¿sí? Pero es otra opción para definirlos. Hay otra clasificación, por ejemplo, que usan en el mercado, se llama Moscow, la clasificación Moscow, como jugando con la palabra Moscú, pero que habla de que si están las siglas en inglés, como si must, la M de must, que lo debes, esas características es que las debe tener, esas funcionalidades, o sea, son las esenciales. Hay otra con la S que habla de las debería tener por el should, y así empieza a jugar con que, bueno, si lo debe tener, si es una buena idea tenerlo, como también clasificando mis prioridades. A nosotros lo que nos tiene que quedar en claro es que la lista esa, para hacer un buen trabajo, debería estar clasificada y priorizada, con la idea de entender qué tiene que ir sí o sí y qué no es necesario o está copadísimo, pero no es esencial. Ya esa división me va a ayudar a, 1, poner en orden en que yo voy a ir haciendo el desarrollo, ¿sí? Es muy importante que nuestro desarrollo arranque con las cosas que son prioritarias, que son importantes, porque puede pasar catástrofe y que se corte, entonces, bueno, ya tenemos algo importante hecho, ¿sí? Puede cortarse el presupuesto, bueno, tenemos la mayor parte hecha, entonces siempre es importante que sepan los demás la importancia de esos requerimientos para ver por dónde empezar a abordarlos. Es ridículo arrancar por cuestiones que no sean imprescindibles, ¿ok? Entonces, es importante definir por dónde arrancamos el desarrollo. Y por otro lado, también es importante incluso para nuestro momento, porque eso del desarrollo lo estoy pensando a futuro, pero para nuestro momento actual es importantísimo saber también esta priorización, porque podría ser que el cliente venga y me diga, Paula, no, mira, todo esto está genial, pero no pensaba gastar tanta plata para este desarrollo, porque cada línea del requerimiento, ¿sí? Son horas de desarrollo que se transforman en horas de un programador, horas de tester, horas de análisis. Todo suma, entonces empezamos a hacer billetín, señor billetín, que se empiece a abultar. Cuando me dicen no hay tanto para hacer, fácilmente, ¿por dónde empezamos a recortar? Por lo que dice, no hay problema, Andrés, por lo que dice deseable y no esencial. Entonces, no me tengo que poner a hacer un análisis de vuelta para ver por dónde empiezo a recortar funcionalidad para poder avanzar en nuestro proyecto. Si yo no lo hubiera clasificado de entrada a pensar qué es deseable, qué es esencial, me tengo que volver a sentar de vuelta con los usuarios, hacer de vuelta el relevamiento, che, esto que me habías dicho, sí o sí lo necesitas o puede ser que, bueno, entonces, si yo lo voy trabajando a medida que lo vamos viendo, entonces me estoy preparando para el futuro recorte, que va a haber recorte, chicos, ¿sí? Porque hay recorte de tiempo, porque hay recorte económico, porque trabajamos en la Argentina y porque hay recorte de cosas. Bueno, a veces es, la plata está, pero sacame esto y poneme otra cosa. Bueno, sacamos lo que es deseable y no esencial, porque lo esencial podría ser que alguna funcionalidad no esté. Entonces, trabajar bien de entrada, de vuelta, siempre focalizamos a hacer las cosas bien.
si trabajamos bien de entrada y el relevamiento lo hacemos ya sabiendo que tenemos que ver la priorización de ese requerimiento, lo vamos anotando. Y no que si hay que cambiar algo, tenga que volver a juntarme. ¿Se entiende cómo optimicé el tiempo? Por más que diga, ¿para qué estoy priorizando? Si a lo mejor no hay plata para todo. Bueno, no, hay plata para todo hoy. Pero pueden pasar cosas que se corten los proyectos, entonces es importante arrancar con lo más importante. Bueno, de vuelta, yo les voy a picotear el cerebro hasta que los haga que sean muy buenos profesionales haciendo las cosas. Por lo menos que sepan lo que hay que hacer bien. Bueno, la captura de requerimientos tiene como el objeto principal la comprensión de lo que los clientes y los usuarios esperan que haga el sistema. El requerimiento expresa el propósito del sistema sin considerar cómo se va a implementar o implantar, son sinónimos para nuestro texto. Acá ya me está tirando ideas de cómo van a tener que ustedes entregarme el documento, ¿sí? El primer documento que entregan es una lista de los requerimientos de este supuesto producto que yo les voy a presentar con un cliente o un usuario. Después calculo que lo haremos pasar como usuario para que entiendan la diferencia entre cliente y usuario, de este producto de software que hay que desarrollar. Y entonces, ya saben, esta lista tiene que estar definiéndome las funcionalidades del sistema, tiene que estar priorizada, cada requerimiento tiene que entenderse como el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Todos estos requerimientos van a definir el propósito del sistema y cada requerimiento tendrá alguna funcionalidad, ¿sí? Bueno, el sistema requiere la gestión de pacientes con la carga de la historia clínica. El sistema requiere la gestión de médicos para poder atender la atención de los pacientes. El sistema requiere un historial de historias clínicas junto a estudios, ¿sí? Voy definiendo todas esas funcionalidades. Y muy importante, que no tiene que estar acá, porque no es nuestra competencia en este puesto de analistas funcionales que estamos haciendo en este momento, definir el cómo se va a implementar. No se completa nada que tenga que ver con lo técnico, ¿ok? Para eso después va a haber otra etapa, ¿ok? Donde empezamos a diseñar, a modelar, ya van a pasar por otras materias donde estos requerimientos le empiezan a hacer doble clic y sí, hay que pensarlos y modelarlos para ver cómo se va a implementar, cómo va a ser algo en el sistema. No quiero ver la palabra base de datos, por ejemplo, en este documento. Sería un error, ¿sí? Nada. Nosotros estamos entendiendo la necesidad y nos paramos en este puesto. Ya van a ver base de datos en otras materias, pero para hacer bien este documento, piensen que tiene que ser un documento que me va a firmar el cliente. Si yo empiezo a ponerle que la conexión a la base de datos, que los campos, que las key, que esto, que va a ser normalización, que el modelo de la estructura de la base va a ser así, o que va a ser programado con tal lenguaje. No. Nada de eso. O sea, más fácil para ustedes todavía, porque es lenguaje natural, pero tenemos que aprender a hacer un documento que el cliente y el usuario puedan leer y entender. Así que más fácil todavía. Nada de considerar cómo se va a implementar o implantar, ¿ok? A eso va con esta frase. Los requerimientos identifican el qué del sistema, ¿ok? Mientras que el diseño, más adelante, para eso tiene la materia diseño, establece el cómo del sistema. Entonces, a mí me interesa que tengamos, que el sistema que el sistema mantenga la nómina de alumnos del instituto. Bueno, listo, ya con eso, con determinados datos, pero no me meto en cómo guarda los datos, el tipo de datos, la estructura de... nada de eso. La captura y el análisis de los requerimientos del sistema es una de las fases más importantes para que el proyecto tenga éxito. Entonces, todo esto que les estoy picoteando la cabeza es, si hacemos bien esto, el resto hay muchas más chances de que salga bien y venga bien, ¿ok?
Y como regla, de modo empírico, el costo de reparar, esto ya lo hablamos, ¿no? Creo que lo mencionamos, el tema del costo de reparar o hacer un cambio en etapas tempranas es lo que justifica que trabajemos bien de entrada. Bueno, ahí lo tienen, porque siempre es a donde vamos. Nos ponemos a trabajar sobre el análisis de los requerimientos, todas las técnicas y los procedimientos que nos permiten conocer los elementos necesarios para definir el proyecto de software. Acá, en realidad, lo que estoy haciendo es darle un poco de letra para los exámenes, ¿no? ¿Qué hicimos la clase pasada? Hablamos de estas técnicas y los procedimientos para hacer este análisis de los requerimientos. Hablamos de las técnicas de extracción de requerimientos como el cuestionario, las entrevistas, la observación directa. Bueno, y es una tarea de ingeniería de software que permite especificar las características operacionales del software, identificar la interfaz del software con otros elementos del sistema y establecer las restricciones que debe cumplir el software. Cuando hablamos de establecer las restricciones, lo hemos mencionado como, por ejemplo, algunos autores, en lugar de hablar de restricciones, hablan de atributos de calidad, ¿sí? O algunos autores, en lugar de hablar de restricciones o hablar de atributos de calidad, habla como requerimientos no funcionales. ¿Te acuerdan la diferencia entre requerimientos funcionales y no funcionales? ¿Sí? ¿Lo vimos? Sí, profesora, una es lo que necesita o sea, lo que te pide el dueño del software, o sea, por decir, el cliente. El comportamiento del sistema, el comportamiento claro, del sí. sistema, y el otro es como los extras, por así decirlo. Los extras que hablaban, sí, una forma de darme cuenta es que hablan del comportamiento general del sistema, en el sentido de comportamiento, de cómo tiene que funcionar. Por ejemplo, los extras, esto es que sea eficiente, que sea amigable, que sea portable, que sea mantenible. O sea, muchísimas características, todas las características que podrían llegar a mejorar la calidad de ese software o el software en general, como que sea mejor, ¿sí? Algunos, en vez de verlo como una cuestión de calidad, como atributo de calidad, algunos autores los dicen como restricciones. Bueno, pará, no, te lo digo a la negativa. Yo quiero que mi software tenga disponibilidad de esta manera. Quiero que esté disponible el 99% del tiempo. Entonces, alguien te lo puede dar como una restricción. Si no me desarrollas un software que esté disponible el 99% del tiempo, no me sirve. La misma te puedo decir, che, yo quiero un software que sea buenísimo y que esté el 99% del tiempo disponible. En definitiva, lo que tenemos que hacer nosotros es lo mismo, desarrollar de tal manera que ese software sea robusto, que no se caiga, ¿sí? Que levante rápidamente en caso de que tenga alguna problemática, alguna falla, pero en definitiva estamos diciendo lo mismo. Y algunos directamente dicen, ni positivo ni negativo, son requerimientos no funcionales, son los otros, ¿ok? Nada, es para que sepan que si leen distintos libros, no se asusten, están diciendo todos lo mismo, ¿ok? Lo importante para nosotros es, aprendo que son funcionales para rendir el examen con Paula, aprendo que no son funcionales para rendir el examen con Paula, pero lo que yo quiero que a ustedes les quede para su trabajo es que sepan que ese documento que tiene que tener requerimientos funcionales y no funcionales, ¿sí? Y no va a tener el título requerimientos, para nosotros sí, pero en lo cotidiano ni siquiera hace falta ponerle el título de requerimientos funcionales, porque es obvio que ese documento tiene los requerimientos. Y pueden estar en cualquier orden, ustedes los organizan como quieren. Yo lo que quiero es que sí se acuerden que hay que incluirlos. Porque, ¿qué pasa? Todo el mundo van a ver que cuando tengan la entrevista, el usuario no les va a decir, sí, quiero que sea mantenible y portable y que sí, tenga buenas prácticas de programación y que además corra en distintos navegadores y se comunique con... O sea, nada, el usuario usa la aplicación y nada más. Entonces, nosotros nos vamos a hacer nuestro checklist mental de ver cuáles, con todo lo que me están pidiendo, cuáles serían buenos atributos de calidad o buenos atributos, buenos requerimientos no funcionales a incluir en nuestro producto. ¿Por qué no incluimos todos? ¿Por el costo?
Claro, Por el tiempo. exacto. Exacto, todo. Costo, tiempo, todo lo mismo, ¿sí? Se traduce en lo mismo. Sería genial si tuviéramos recursos ilimitados, tiempo ilimitado, porque no competimos con nadie, porque lo necesitan para dentro de 5 años el software. Ridículo, ¿no? Nadie me va a pedir algo para dentro de 5 años porque ya cambió. Pero si fuese ese el caso, deberían incluirse todos. ¿Por qué voy a querer que algo no sea eficiente? ¿Por qué no voy a querer que algo esté perfectamente mantenible adentro y prolijito en la programación? ¿Por qué no voy a querer que algo sea amigable para el usuario? O sea, pido todo. Yo quiero todo. Pero ese todo, cada línea de esos requerimientos, influye en el presupuesto y en el costo. Y en los tiempos, perdón. ¿Sí? Presupuestos son costos. Entonces tengo que pensar, bueno, este software con estas características, ¿qué es lo más importante? Y veo, bueno, ¿sí? Analizaré qué atributos de calidad incluyo, pero esa lista la tienen que tener ustedes, porque ningún usuario se los va a pedir. Bien. Y acá tenemos más información. La especificación de requerimientos suministra al técnico y al cliente los medios para valorar el cumplimiento del resultado, procedimientos y datos una vez que se haya construido. O sea, esta especificación de requerimientos, que es lo que ustedes van a hacer, es en definitiva el contrato para ver si lo que hicimos está bien o no. El cliente, ¿en base a qué compara? Paula, te había pedido acá, esta especificación es la que yo te firmé. Y acá decía que necesitábamos esto y esto y esto, y en el producto no está, bueno, el cliente me va a ir contra esto, ¿ok? Para el técnico es porque es lo que tiene que desarrollar, y el cliente es lo que se compromete a pagarme para que le desarrollemos. Esta tarea de análisis de los requerimientos es un proceso de descubrimiento y refinamiento. Refinamiento, no quiero nadie que me defina los requerimientos tal cual se los dictó el usuario o el cliente, porque si no, no hay acá de ustedes, ¿sí? Esos son requerimientos de usuario. Doble clic a esos requerimientos, sumamos materia gris, conocimiento y hacemos nuestros requerimientos de sistema. Y ahí nos hacemos cargo nosotros. Pero no puede ser un dictado del requerimiento del usuario, si no, no hay valor agregado de ustedes. Siguiente. ¿Por dónde voy? Entonces, el cliente, bueno, ya lo vimos esto. Obviamente que en este refinamiento, el cliente, y acá habla el desarrollador, pero somos nosotros, tienen un papel activo en esta ingeniería de requerimientos de software. El cliente intenta plantear un sistema en muchas ocasiones que es confuso para él, ya lo hablamos esto, ¿no? Que, a ver, pobre, te tiene que explicar el comportamiento de algo que ni siquiera se imagina. Pero nos tiene que describir datos. Entonces, para esto vamos a estar con esta indagación de entrevistas, de cuestionarios, de llamadas, lo que sea necesario para ir recibiendo la información que nos tiene que brindar. Y nos tiene que especificar las funciones y el comportamiento de ese sistema que desee. El objetivo es que el desarrollador actúe como un negociador. De vuelta, acá cuando dice desarrollador, somos nosotros, ¿sí? Este negociador, lo hablamos antes, ¿por qué tiene que negociar a veces? Es un interrogador, no es una persona que recibe. Recibe. No quiero nadie en la entrevista que esté escuchando, obnubilado al cliente o al usuario. No, son ustedes los que lo tienen que ir haciendo pensar al cliente, porque va a ser, yo lo voy a hacer que lo actúen un poco más, si me llegan a hablar mucho, a mi amigo le digo que cierre la boca. Entonces, son ustedes los que tienen que ir con ese espíritu de preguntas, de preguntar. Y obviamente que las preguntas tienen que estar pensadas y las preguntas que vayan haciendo me van a dar la idea si entienden por dónde va la cuestión, ¿sí? No quiero preguntas pavotas, quiero preguntas que ayuden a la resolución de esta solución a la problemática que tiene. Entonces, son negociadores, por ejemplo, si tuviésemos incluso en esa entrevista, que como va a ser con una sola persona y no va a dar distintos, bueno, si esta persona de repente dice, quiero 5 y después
te dice quiero 4, y ahí, bueno, ahí ven ustedes por dónde llevarlo, ¿ok? Entonces hay una negociación incluso con un mismo usuario. Es un consultor, porque ahí cuando me dicen 3 o 5, y ahí el usuario me dice, pero no sé, bueno, entonces ahí juegan un rol de conocimiento. Mira, convendría hacerlo de 5 porque entonces tenemos esta chance, bla, 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 bla. O sea, como la persona que consulta y propone para resolver las necesidades del cliente. Ese rol los quiero bien puestos, ¿sí? Cuando sea ¿sí? Son interrogadores, son negociadores y son consultores en ese puesto. Y se la bancan. Miren que parte de la entrevista es parte de la evaluación que hacemos, ¿ok? ¿Con qué nivel de profesionalidad la hacen? ¿Por dónde me quedé? Del cliente. El análisis de los requerimientos proporciona una vía para que los clientes y desarrolladores lleguen a un acuerdo sobre lo que debe hacer el sistema. Claro, es pensado. Y la especificación, producto de este análisis, proporciona las pautas a seguir para los diseñadores del sistema. Entonces, ven que el documento que vamos a hacer es la receta para los que vayan a diseñar nuestro sistema. Todavía no a programar. Hay alguien más que va a agarrarlos, que podemos ser nosotros mismos incluso, ¿no? Pero con el rol de diseñador, pero no en esta materia, pero con el rol de diseñador, ¿qué hacemos? Analizamos esta especificación y empezamos a diseñar. ¿Para qué lo vamos a diseñar? ¿Para qué diseñaremos? Y cuando diseñamos, les digo que hacemos gráficos, cuestiones visuales, tablitas, dibujitos, pantallas. ¿Para qué diseñamos? Un prototipo para que el cliente Sí, Lu. Ay, Lu, ahora que te veo, escúchame, ¿no estás todavía en el CUE? No. No, bueno, pero sigamos con el tema. Pero bueno, no, nada, tema aparte. Sí, prototipo es un caso. Estoy modelando una pantallita. Bueno, ¿para qué me sirve? ¿Qué más? Modelos me tiró ahí por al que escuché. ¿Qué más? ¿Pero para qué sirven estas cosas? ¿Para que las vea el cliente? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué no se las mostramos en el software? Porque lleva mucho más tiempo programar todo el software y demás que hacer un modelo. Exacto, ¿sí? No sé si habíamos dado el ejemplo del constructor. Habíamos hablado del constructor y sus map planos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces un arquitecto, ¿no? Un constructor que vaya a hacer algo y mejor que nos muestre en papel, en la compu, alguna cuestión que no nos cierre, o lo que nosotros le pedimos, que nos damos cuenta que no estaba tan bueno lo que le pedimos, o no cierra, bueno, ese diseñado es ese mismo rol, ¿ok? Que cómo se hacen los diseños, claro, con las instrucciones de esta especificación. Que va a ser otro puntapié para ver si algo de lo que nosotros dijimos quedó incompleto, no tan claros, como que hay instancias para seguir mejorando. No es que nuestro documento va a salir perfecto, puede haber cambios, ¿sí? Pero nosotros lo tenemos que hacer con la mejor onda posible. La carencia de buenos requisitos ha sido la causa del fracaso de proyectos con presupuestos de millones de dólares. Ha impedido el desarrollo productivo y ha sido el mayor contribuyente de los costes elevados en el mantenimiento de software. ¿Qué significa esto? La falta de una buena actividad en la parte de ingeniería de requerimientos es uno de los puntos de fracaso de los proyectos. Es más, está estudiado y es el mayor porcentaje de el fracaso de los proyectos de desarrollo de software tiene que ver con una mala adquisición de los requerimientos. Claro, porque imagínense que si tomé mal los requerimientos, ya el producto que estamos haciendo va mal, ¿ok? Entonces, no hay forma de solucionarlo. Tengo que arrancar como de cero si hay cosas que las hice mal. No digo todo el software de cero, pero entiendan que las correcciones que hay que hacer arrancan toda la cadena, porque ya se diseñó mal, y se programó mal, y se probó mal, ¿sí? Entonces, a ver, si yo tengo un mal analista funcional o tengo un mal tester, bueno,
es mucho, que fracase el proyecto es mucho más probable que pase con una mala analista funcional, porque hizo que toda la cadena trabajara mal, porque por culpa de él trabajó mal el desarrollador, mal en el sentido de lo que hay que desarrollarle al cliente, no por el desarrollador en sí, porque él siguió las instrucciones de la receta. Si la receta decía, ponele whisky en vez de agua a la pizza, y bueno, el desarrollador, si decía whisky, puso whisky, él hizo bien su trabajo, pero en definitiva al cliente le estamos entregando algo que está mal. Entonces, un mal análisis, una mala tarea inicial hace que la cadena de desarrollo nos desvirtúe a todos, al desarrollador, al diseñador, a todos, a la consultora en general. Entonces, este punto es muy importante. Y obviamente que además, no solo el fracaso de los proyectos, sino que cuando hay cosas que están mal hechas, pónganle que el proyecto lo llegamos como a los tumbos y pudimos implementar algo, seguro que el mantenimiento de ese producto de software va a ser mucho más complicado, porque hay que ir corrigiendo esas cositas que no las vimos antes, porque no hubo un buen análisis. Y esas correcciones son mucho más caras que si las hubiéramos corregido en papel, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta diapositiva, de que tomen conciencia de eso. Bueno, tipos de requerimientos, ya los vimos la clase pasada, la anterior, tenemos los funcionales, no funcionales y la clasificación. Y después, cuando hagamos esta observación, ¿sí? Con las entrevistas, o no con el trabajo práctico, porque yo apunto a su trabajo oficial, ¿no? Al futuro trabajo que puedan tener en una empresa, es muy importante que tomen conciencia de un montón de otras cosas que pueden influir a la cuestión del software a implementar. Ejemplo, cuestiones que tengan que ver con el ambiente físico. Ejemplo, cuestiones que tengan que ver con interfaces, con los sistemas. Ejemplo, cuestiones que tengan que ver con los usuarios o factores humanos que tengan que ver con la gente que va a usar este software y la funcionalidad. También sobre datos, recursos, seguridad y aseguramiento de la calidad. Y entonces, para cada uno de estos puntos a tener en cuenta sobre ambiente físico, interfaces, les dejo una lista de preguntas. No todas van a tener sentido en todas las situaciones, ¿sí? Pero es como una lista de preguntas para que ustedes sí tengan acá guardadas y decir, bueno, che, ¿qué onda el ambiente físico? ¿Hay una cuestión que me restrinja de alguna manera la funcionalidad de mi sistema? Creo que se los conté a ustedes, o a lo mejor no, y si no lo repito. Me han pedido un sistema para gestión de depósito, ¿sí? En donde querían actualizar la gestión para que sea óptima, la ubicación de los productos, la búsqueda del producto, dónde está, que guardamos tal, entonces está todo ubicado, está todo, todas las ubicaciones de los racks con etiquetas para la lectura, para que yo haga así tic, y sepa qué productos hay, qué cantidad hay, para ir a guardar, buscar. Bueno, estaba genial el producto que estábamos desarrollando porque a la empresa le iba a ahorrar un montón de tiempo. ¿Qué pasaba? No sabían dónde guardaban, vendían electrodomésticos, ¿sí? No sabían, vendieron por la web 2 heladeras, bueno, la heladera es grande, pero imagínense 2 pavas eléctricas. ¿Y dónde están las pavas de todo ese? Bueno, con esto podían saber exactamente en qué posición estaban las pavas porque se guardaban los productos en cada posición y se iba a buscar, se hacía el picking, que es levantar el producto desde las posiciones. Re fácil. Buenísimo. Cuando fuimos a ver el sitio, querían trabajar con lectoras que no podíamos porque los productos que tenían y otras cosas, porque también vendían latas de pintura que hacían que chocaran las ondas, no tenían internet, no tenían wifi suficiente para poder usar el sistema. Entonces, hubiéramos desarrollado un software de última tecnología para que con la pistola Hangel leyera los códigos y tuviera todo, y no hubiera leído nada, porque las lectoras no se podían comunicar con Wi-Fi porque no llegaban. Tuvieron que hacer un cambio de posiciones, tuvieron que bajar productos
de latas que estaban haciendo que las ondas rebotasen, tuvieron que cambiar estanterías para eso. O sea, para poder hacer eso, el software, así como estaba y en las situaciones en que estaba, no hubiera funcionado. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el software, no solo hay que pensar en el software, hay que pensar en el sistema. ¿Hablamos de la diferencia entre sistema y software? Al Creo que comienzo. no. Bueno, Perdón, a ver. ¿qué preguntó? Perdón, que no escuché. Si hablamos de la diferencia entre sistema y software alguna vez, o si la saben, digamos, no importa si la hablaron conmigo. ¿Qué diferencia hay entre un sistema y un software? Un sistema yo me refería como un sistema, como todo el conjunto de una organización. Y el software es esa lógica. Es el código, claro. Sí. Exacto, entonces creo que lo habíamos mencionado, me parece que en la clase presencial, pero bueno, me puedo estar confundiendo, donde vemos que el sistema es un conjunto integrado de elementos que tienen alguna funcionalidad en particular. Bueno, el sistema digestivo es la boca, el estómago, el esófago, con la funcionalidad, cada uno hace su rol, todos juntos interactúan para lograr la digestión. Bueno, ese es el sistema digestivo. El sistema de nuestra empresa es un conjunto de elementos interrelacionados. Uno de esos conjuntos, un elemento, perdón, es el software. Otro elemento es el hardware. Otro elemento es la documentación. Otro elemento son las personas. Otro elemento, ¿se entiende? Es la base de datos. Entonces, todas esas cosas juntas son las que conforman nuestro sistema. El software es el código, es el ejecutable, que solo no tiene sentido, porque si las personas no están preparadas para usar ese código, ese ejecutable, ese producto de software, no sirve de nada. Si ese producto de software no se instala en hardware, no sirve de nada, ¿ok? O si no se conecta con otro hardware como dispositivos periféricos u otro tipo de dispositivos hardware. Si no tenemos, si las personas no trabajan como lo define la documentación o los procesos, no tiene sentido o no va a funcionar el sistema. Cuando hablamos de sistema, tenemos que alinear todas esas partes, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que nuestro software tiene que acompañar todas esas partes, tenemos que entender con qué personas lo van a usar, dónde se va a instalar, y acá es donde vienen estas preguntas. Por ejemplo, sobre el ambiente físico. ¿Dónde está el equipo que el sistema necesita para funcionar? ¿Existe una localización o existen varias? ¿Hay restricciones ambientales con respecto a temperatura, humedad o interferencia magnética? O sea, son 3 ejemplos de preguntas totalmente distintas, pero que tienen que ver con que me puse a pensar algo del ambiente, ¿sí? Otro ejemplo, había que pensar un producto que era para una central de pesadas de un laboratorio. Claro, el software que usaban para hacer la pesada de las drogas, para armar los medicamentos, la necesitaban ahí, pero en la central de pesada no podían usar, no podían meter el hardware, porque tenía que ser un ambiente limpio para que no se contaminase. Entonces, bueno, hay que pensar, bueno, nosotros necesitamos desarrollar el software para que se armen los medicamentos y se produzca de determinada manera. Pero ese hardware, ese software tiene que estar pensado para que trabaje de determinada manera desde otra ubicación. O sea, necesito pensar el software y todo lo que está alrededor. Si no lo estoy contemplando, algo me estoy perdiendo. Obviamente que esto tiene que ver con hardware o software que está a lo mejor en situaciones distintas. Si van a hacer algo web, bueno, todas estas preguntas me las guardo. Pero digo, nosotros tenemos que, bueno, esta situación es así, esto es así. Tener presente ese tipo de preguntas. Con respecto a interfaces, ¿la entrada proveniente de uno o más sistemas tiene conexión con otros sistemas? Nos han pedido, tenemos que relacionarlo con otro sistema. Es importantísimo esto porque lo tenemos que contemplar. Nuestro sistema, el que le vayamos a desarrollar a quien nos esté pidiendo, seguramente necesite alguna interfaz
con otro sistema. Es muy poco probable que en la actualidad nos pidan un desarrollo y el desarrollo quede como un único sistema, sin que necesite pasar datos a otra parte, sin que necesite tomar datos de otra parte. Ejemplo, perfectamente podría ser que nuestra aula virtual automáticamente, cosa que evidentemente no lo pensaron, que esté conectada con el SIU, porque yo no necesito tener 2 veces la lista de alumnos. Entonces, si yo hubiera desarrollado el aula virtual, en lugar de tener la gestión de alumnos en el aula virtual, ir cargando a los alumnos para que puedan tener acceso a sus materias, lo hubiera conectado con el SIU para que yo de ahí tome los alumnos y las materias que están cursando y automáticamente puedan hacer uso de las aulas. A eso llamamos conexión. Y luego, si yo cargo notas en el aula virtual para que las visualicen de determinada manera, quizás automáticamente, si tuviera una interfaz para con el SIU, podría ser que esas notas pasen directamente al SIU a que se carguen en la parte que corresponda a notas académicas. ¿Le puedo hacer una consulta, profe? Sí. Perdón, pasa que me saltó así de la nada la pregunta. En el caso de que, por ejemplo, el cliente tenga una PC con Windows XP y el programa o software que nosotros estemos desarrollando necesita una autorización mejor, ¿nosotros tenemos que sugerirle? ¿Cómo sería esa? A ver, si tu programa, como vos me estás diciendo, necesita... O por eso, nosotros no tenemos es una que adaptar sugerencia. El programa, nosotros tenemos que adaptar el software o... Ay, muy buena pregunta, Perdón. Cristian. Exactamente. Bueno, acá es donde nos ponemos a pensar. ¿Cuál es la situación? ¿Y qué recomendaríamos? ¿Hasta dónde podemos exigirle que actualice? El cliente te puede decir lo siguiente. Mira, yo tengo estas PCs que las trajo Cristóbal Colón y no las voy a cambiar. ¿Ok? Y vos te tendrás que acomodar a ver si lo que te están pidiendo tiene una factibilidad. ¿Se acuerdan que hablamos de factibilidad? Bueno, tiene una factibilidad. Lo que necesitamos desarrollar, ¿lo podemos hacer correr en esas máquinas o no? Porque me están pidiendo el cohete de la Luna y me dan la máquina que trajo Colón a América. Bueno, si no existe esa factibilidad técnica, tendremos que decirle, lamentamos mucho, pero no podemos desarrollar el software con ese tipo de hardware. O actualiza sus máquinas o no podemos hacerlo. Esa es una opción, que le digas la situación en la que estamos. Otra es que realmente sí se pueda, entonces vos harás lo posible para hacer un producto que, bueno, listo, tendrá sus limitaciones, pero por lo menos no le haces cambiar, ¿sí? Toda la flota de computadoras que tiene, porque es una opción, a lo mejor tiene eso y necesita un software. Bueno, hacéselo más ligero, hacéselo más... Le explicarás, mira, si vas a hacer que el software corra en estas máquinas, las funcionalidades serán estas y no vamos a poder darte una interfaz o los gráficos de tal manera. No sé, ustedes verán qué me están pidiendo para ver dónde le pongo la limitante. Pero sí siempre tiene que estar claro esto, Cristian, está buenísimo lo que estás planteando, porque esto es parte del análisis que tienen que hacer ustedes. ¿Dónde van a correr? Perfecto, ¿en qué máquinas van a correr? Otra cosa es, mira, genial, algunos te lo presentan y te dicen, mira, podemos hacer que corra así, pero convendría, para que sea más veloz la ejecución del programa, que se actualicen a tal versión, ¿ok? Esto lo piden un montón de veces, o cuando necesitamos que corran en celulares, que tengan tal actualización de Android, ¿sí? Lo vemos que se exige determinado nivel, versión de sistema operativo. Sí, Tomás, dime. Mira, como un ejemplo aplicado al mundo real tenés, la mayoría de los bancos siguen corriendo con sistemas ancestrales hechos por un chabón hace 200 años en Fortran o en COBOL, en cosas que ya no existen más. Y imagínate lo que cobra el chabón para mantener el código legacy ese, que es incomprendible. Bueno, pero es así como la forma de trabajar de los bancos. Usan un lenguaje de programación muy robusto, muy seguro, pero claro, no tienen nada de las funcionalidades copadas de la modernidad. Pero por eso, cada situación es particular, pero sí está muy bien el planteo de que ustedes,
O sea, está bueno ya la lamparita ahí prendida. Bueno, ¿qué hardware tenés? ¿Qué necesidades, qué funcionalidades tenemos que desarrollar? Es admisible y podemos plantear la necesidad de actualización o la necesidad de disminuir determinadas funcionalidades. Se llega a un acuerdo, se negocia, se explica, ¿ok? Cristian, ¿te contesté? Sí. Buenísimo, pero está buenísimo que vayan haciendo preguntas, ¿ok? Bueno, entonces me quedé con las interfaces. Tengo que darme cuenta si se puede optimizar el uso de otros sistemas que estén dando vuelta. Si yo tengo en la empresa que voy a desarrollar algo y necesito los datos de los clientes, pero ya hay otro sistema que tiene datos del cliente, y bueno, supóngase que me están pidiendo un sistema para gestionar campañas de marketing. Bueno, es ridículo que en mi sistema yo vuelva a cargar todos los clientes y todos los datos de los clientes. Primero porque estaría duplicando la información de los clientes, ¿ok? O sea que está ocupando espacio y recursos. El sistema A tiene los clientes porque les factura y el sistema B de marketing tiene los clientes porque les hace la campaña de marketing. Bueno, es una ridiculez que alguien desarrolle eso porque hace redundante, duplica la información, sí, de los clientes innecesariamente, pero además hace más complicado el mantenimiento de esos clientes. Si alguien se muda, si alguien cambia de mail, si alguien cambia de teléfono, ¿sí? O sea, le factura al cliente y después me voy al sistema de campaña de marketing para decir, uy, cambió el cliente, cambió el mail, me pidió que cambiara el mail. No. Sería un mantenimiento interno, o sea, doble trabajo para el que lo usa. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo voy a hacer el sistema de marketing, haré una conexión con el sistema de facturación que ya tiene los clientes y donde se supone que los van a actualizarle los datos para mantenerlo al día. Y entonces constantemente tomaré esos clientes y los llevaré a mi sistema para hacer las campañas de marketing, para hacer promociones, lo que sea que quieran hacer. Esas son interfaces. Primero, me ahorro el desarrollo de eso. Segundo, tengo que desarrollar una interfaz para comunicarme con ese sistema, es verdad. Pero no le dejo el doble trabajo futuro de mantener dos bases de datos de clientes, por ejemplo. Entonces, donde hay mucha conexión es con este tipo de cosas entre los sistemas, ¿sí? Que reutilizan algo que no hace falta duplicar en dos sistemas. Entonces, la idea es esa. Bueno, ¿hay interfaces con otros sistemas? Con respecto a los usuarios y factores humanos, ¿quién usará el sistema? ¿Hay varios tipos de usuario? ¿Cuál es el nivel de habilidad de cada usuario? ¿Qué clase de entrenamiento va a requerir cada usuario? ¿Cuán fácil le será al usuario comprender y utilizar el sistema? ¿Y cuán difícil les resultará al usuario hacer uso indebido del sistema? O sea, analizo para quién es. Ya lo hablamos, no es lo mismo si es gente mayor la que va a estar usando el sistema que si es gente joven. Los formatos, las formas de moverse la pantalla, lo intuitivo para unos es distinto que para otros. Incluso la necesidad de pantalla, ¿ok? A veces no puedo elegir porque es una aplicación, bueno, que es media genérica. Bueno, pensaré que es para todo el mundo, entonces veré qué hago para que sea fácil para todo el mundo. ¿Sí? El mejor ejemplo es cuando vas a cargar la sube. Que en el vidrio dice no se carga sube y entras y preguntas, ¿carga sube? Algo así. Bueno, funcionalidad. Obviamente que la funcionalidad es todo lo que dijimos, ¿sí? Respecto al funcionamiento, qué hará el sistema, cuándo lo hará. Existen varios modos de esa operación, cómo y cuándo puede cambiarse o mejorarse un sistema. Existen restricciones respecto a la ejecución, al tiempo de respuesta, rendimiento. Bueno, son preguntas que se pueden ir haciendo. Con respecto a documentación, ¿cuánta documentación se requiere? ¿Debe estar en línea, en papel o ambos? ¿Qué significa tener documentación en línea? Digitalizado. Digitalizado. Pero, ¿y qué significa esa documentación? ¿A qué se refiere la documentación del software? Manual de instrucción, ¿será? Claro, exactamente. ¿Qué pasa? Ahora la pregunta es esta, si va a estar en línea o en papel. Cuando yo entregaba
vieron que les dije, perdón, voy por partes, les dije que un sistema es un conjunto de partes y el sistema de software es el software con hardware, con documentos, con personas, ¿sí? Esos documentos son los documentos que me indican o está escrito todo lo que tiene que ver con el software. Uno es el manual de usuario, cómo uso ese software. 2 es el manual de la instalación del producto. 3 es el manual de el uso del hardware con ese software. 4 es las instrucciones de cómo tienen que aplicarlo a los usuarios. También dentro de esa documentación va a estar esta especificación de requerimientos, va a estar el diseño de los requerimientos, va a estar en la definición de la programación, va a estar los documentos que vayamos haciendo en función conforme avancemos en el desarrollo de software. O sea, y de esos documentos, ¿cuáles son los que necesitamos entregarle al cliente? ¿Ok? Eso es parte del análisis que tenemos que hacer para saber cuáles sí o sí tenemos que ir completando. Y cuando hablamos de tenerlo en línea es porque algunos de estos documentos pueden estar en línea. Por ejemplo, antes uno recibía historialmente, ¿sí? Se desarrollaba software y a mí me traían el software, quizá en un CD, y al lado del CD un manual así para leer, ¿ok? O instalaban el software y después venía el manual para ver cómo se usaba. Y se instalaba el software y los usuarios estábamos una semana leyendo documentación. Toda la documentación de cómo se tenía que usar ese software. Ahora no se suele hacer de esta manera y esta documentación suele estar en el mismo sistema. ¿En qué parte del sistema? Ahí donde ustedes encuentran el help, por lo general, ¿sí? En el help tienen la documentación de cómo ir usando. Y es más, antes el help era toda la documentación, o sea, el mismo manual que teníamos escrito en un solo documento, digamos. Y ahora lo que se tiende incluso es que el help esté distribuido, que cada página tenga su propio help para ver cómo se usa esa pantalla, o incluso, si desarrollan mejor, hay hasta botones que van indicando cómo se tiene que ir completando cada campo. Y tienen a lo mejor una I de información al lado, y si la presionás, tenés las instrucciones. En este campo debería decir tal, o en este campo se completa la fecha de nacimiento aunque estoy diciendo una pavada, ¿no? Pero se van dando las instrucciones dentro del mismo software. Bueno, si nosotros tenemos que hacerlo así, tiene que estar plasmado para que el documento contemple en la receta al desarrollador que las instrucciones tienen que estar cargadas así. Entonces, todo me va sumando a pensar en esa futura receta, ¿sí? ¿Qué más? Sí, dime. En el caso de que el cliente, por ejemplo, o el cliente, nosotros podemos optar entre manual de instrucciones y preguntas frecuentes, por así decirlo. Sí, por lo general no son lo mismo. Está buena la aclaración. El manual de usuario o las instrucciones de uso tienen que ver ya con como un paso a paso de lo que tenés que ir haciendo, ¿sí? Para generar la factura al cliente, usted deberá ingresar, digo como debería de haber leído tantos, ¿no? Es así, para realizar la facturación al cliente, usted deberá ingresar a la pantalla, bla, 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 bla. Primero complete el código del cliente. Si no tiene el código, complete, busque en el campo de descripción con al menos 3 letras el apellido del cliente y presione buscar. Se desplegará una lista de productos, de clientes con nombre y apellido, selecciona el cliente al que quiere hacer las facturas. Te va indicando paso por paso lo que tenés que ir haciendo, como una historia, como vos te lo pones al lado, lo vas leyendo y vas haciendo lo que dice. A veces tenés la pantalla entera y decís, bueno, ¿por dónde arranco la facturación? Y vas viendo que te dice, bueno, acá, campo, apellido, número de cliente, y al lado dice, complete con el número de cliente, ¿sí? Abajo, nombre, puede buscar. Entonces, tenés ese instructivo como distribuido en la pantalla. Son nuevos formatos de manual de usuario. Las preguntas frecuentes son otra cosa que tiene que ver con otros usos, sin un instructivo paso por paso, sino de qué manera o cuál es la pantalla a la que debería ir
sí tengo tal problema. ¿Por qué? Porque descubrieron que cuando hacen los servicios de mantenimiento o de soporte, juntan todas las preguntas que le hacen y se dan cuenta que de 500 preguntas que hubo en 6 meses de soporte, 490 fueron sobre esta temática. Entonces dice, bueno, listo, estas que son las preguntas frecuentes, en realidad salen del historial de que ya nos hicieron ese tipo de preguntas antes. Pero no son instructivos, me ayudan seguramente a entender, pero son las preguntas que se repiten por los usuarios, que pueden estar en alguna, como el help, en algún botoncito, o al final, depende de cómo modelen el software, ¿sí? Puede ser abajo en un link, lo que ustedes deseen. Pero tienen otra idea. Cuando hablamos de manual de usuario o de instructivo, es el paso a paso. Es ir entendiendo qué tenés que ir haciendo. El otro son preguntas muy recurrentes, muy repetidas, con la respuesta. ¿Para qué? Para que léela ahí. Si está ahí la respuesta, no me llames, no uses horas de consultoría para hacerme una pregunta que todo el mundo hace y tenés la respuesta ahí. Bueno, entonces vimos documentación, datos. Bueno, pensemos en datos, cada cuánto quieren que se manden tales datos, cuáles son los datos de entrada. Nos ponemos a pensar, ¿sí? Cómo fluyen esos datos a través del sistema. Y con respecto a recursos, obvio, ¿qué recursos materiales, personales u otro tipo de recursos que se requieran para construir, para utilizar y para mantener el sistema? ¿Tiene sentido? A ver, viene un gerente y me dice, necesito el gerente de una empresa que es él solo, él y su socio, ¿sí? O sea, el software que le vayamos a desarrollar será para que lo maneje él y su socio, y no a lo mejor para que haya distintos usuarios. O sea, tengo que pensar para quién voy a desarrollar. Necesito un software para la gestión de documentos para abogados. Entonces tienen toda la documentación, por dónde va el trámite de actualización, pero es para ellos dos, un abogado y abogado que se pusieron una consultora para atender casos y lo usan ellos dos. Si lo usan ellos dos, yo pensaré en software para ellos dos, no para pensar, no, pero si hay alguien de legales que complete el caso o si hay un usuario de compras, no, pensaré para ellos. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué recursos hay para mantener, para usar el software? Lo tengo que ir teniendo en cuenta. Incluso ya sea para el desarrollo y para el uso del software. Para las dos cosas me pongo a pensar. Respecto a seguridad, bueno, ¿qué tan seguro tiene que ser nuestro sistema? ¿Cómo es el acceso a la información? Si tenemos que poner contraseñas cada tanto, si me pide un token para que se logueen, si me pide doble seguridad para el acceso, cada cuánto se tiene que desconectar la sesión, ¿sí? Si un usuario se fue al baño y me dejó ahí abierto la pantalla, que a lo mejor a los 15 segundos sin actividad se cierre, o no me cierres, porque acá no pasa nada, déjalo activo más tiempo. Esas cosas se van preguntando, porque es parte del desarrollo. Pero quizás todavía ni siquiera se les había imaginado preguntar cosas así en la entrevista, ¿no? Pero tenemos que ir pensando en todas esas cositas que van a ir haciendo a nuestro desarrollo. Bueno, y obviamente con aseguramiento de la calidad, fíjense que me están planteando requerimientos que son atributos de calidad o requerimientos no funcionales, como confiabilidad, disponibilidad, facilidad de mantenimiento, seguridad y todos esos atributos de calidad que fuimos viendo. Y tienen más preguntas para ir viendo y ustedes ir metiéndose en la temática. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Me siguen? Perfecto. Muy bien, me gustó. Sin dudas. Perfecto, entonces vamos a ver, acuérdense que el foco de todo esto es cómo hacemos de la mejor manera ese documento que contemple todo lo que tenemos que contemplar. Cuando lo vayan a armar, yo lo que haría es escribirlo, y después venir a este archivo y decir, che, ¿contemplamos esto o pensamos esto? O para cuando armen las entrevistas, podemos preguntar tal cosa. Bueno,
Las características que tienen que tener los requerimientos. Los requerimientos permiten que los desarrolladores se expliquen cómo han entendido lo que el cliente pretende del sistema, ¿sí? Esto, si los escribí bien, le muestro al cliente que entendí lo que me está pidiendo. Y también indican a los diseñadores qué funcionalidad y características va a tener el sistema resultante. O sea, acuérdense que este documento lo veo con el cliente me da el ok, me doy vuelta y lo veo con los diseñadores y programadores, ¿ok? Y además, obviamente, que indican al equipo de pruebas, el que va a probar, qué demostraciones llevar a cabo para convencer al cliente de que el sistema que le estamos entregando hace lo que nos pidió. O sea, el documento que estamos armando, la especificación, que después van a ver que se sigue profundizando un poquito más, pero es para el cliente inicialmente, para diseñadores y para testers, porque el tester lo que tiene que hacer, ¿qué hace un tester? A ver. Verifica los requerimientos para verificar de que cada uno de las características que tiene ese software está con lo que hace el sistema. Exacto, lo que va a hacer entonces es agarrar el software desarrollado y ver si está bien, pero con respecto a qué, a lo que se imagina, no. A lo que le dijeron que tiene que hacer. ¿Y dónde está lo que le dijeron? Porque no hay palabras acá, es lo que está escrito en estos documentos. Entonces, él compara los documentos con la ejecución del programa. Y ahí ve si coinciden o no. Ya lo verán en materia, metodología de pruebas, que es eso, es aprender a hacer este análisis correctamente, con técnicas para facilitar, bla, bla, bla. Pero en definitiva es eso. Corrobora lo que está escrito con lo que tiene el código. Entonces, este documento es para el cliente, para que sepa lo que vamos a hacerle, para el desarrollador, para que sepa lo que tiene que desarrollar, y para el tester, para que sepa lo que tiene que chequear en el sistema. O sea, es la base para todos. Y seguimos insistiendo en la importancia que tiene. Entonces, para cerrar esta temática, ¿qué características debería tener estos requerimientos? Estos son, pongámosle, atributos de nuestros requerimientos o características. Y ustedes se lo van a poner como un checklist al final. Después lo hacen naturalmente, ¿no? Pero tienen que ser correctos. ¿Y qué significa que sean correctos? Tienen que ser consistentes. Ahora vamos a ir viendo cada una. ¿Qué significa que sean consistentes? Que sean completos, que sean realistas, que sean necesarios, que sean verificables y que sean rastreables. Entonces digo, requerimiento 1, ¿está correcto? Ay, sí, es correcto. ¿Es consistente? A ver, con el resto, sí, es consistente. ¿Está completo? Sí. ¿Es realista? Sí. ¿Es necesario? No, esto no lo necesitábamos. ¿Quién pidió esto? Por ejemplo, ¿no? Entonces vamos viendo cada uno de los requerimientos que quede en el documento debe cumplir estas características. ¿Qué significa cada una? Bueno, acá les dejé las definiciones. Correcto es que tanto el cliente como el desarrollador deben revisarlos para asegurarse de que no tiene errores. Entonces, lo vamos a revisar todos. Consistente va a ser que dos requerimientos son inconsistentes cuando no es posible satisfacerlos a los dos. ¿Sí? Si en uno me dice necesito 5 y en otro dice necesito solo 3, y bueno, ahí ya veo que es inconsistente, ¿sí? ¿A quién le hago caso? No puedo satisfacer el 5 y el 3 al mismo tiempo, o uno u otro. Eso es la inconsistencia. Hay errores en el sentido de que algo me está pidiendo algo contrario en otro lugar, o algo que no me permite, no sé si contrario, pero no me lo permite satisfacer, ¿ok? Completos es justamente que el conjunto de estos requerimientos incluye todo lo que nosotros tenemos que hacer para el software. Deben ser realistas, o sea, que nosotros podamos ver que sean posibles de hacer.
Ejemplo, por ejemplo, lo que planteaba Cristian al principio. Bueno, realista. ¿Puede ser realista que yo te genere un software que necesita un nivel de gráficos tal que en las computadoras que vos tenés y me dijiste que tenemos que usar, no va a correr? Entonces no es realista ese requerimiento para las restricciones que ya me pusieron de entrada. Ya me dijo que no pueden cambiar la flota de computadoras, listo. Entonces ese software, ese requerimiento para este software, para este producto no va a ser realista. No lo vamos a poder cumplir. Bueno, entonces vamos línea por línea, viendo si es realista o no es realista. Si es necesario, lo que dijimos, bueno, ¿es necesario realmente conservarlo, este requerimiento? O alguien lo sumó porque estaba copado, está buenísimo, pero bueno, es un extra que el cliente no me pidió, me suma 4 semanas de desarrollo y me suma el 20% del presupuesto. Chau, nos vemos la próxima, ¿sí? Venite dentro de un año y lo agregamos. Pero para este proyecto lo cerramos acá. Verificables. Si algo no es verificable, que no puedo testear si está bien o está mal, entonces ¿cómo hago para probar si incluso si lo incluyeron o no? De alguna manera tiene que ser verificable ese requerimiento. Y rastreable es una característica muy importante, pero que eso nos sirve a nosotros para poder trabajar los requerimientos. Porque más adelante, y en esta materia sí, acá sumo, vamos a hacer una matriz de trazabilidad de requerimientos. Matriz, yo después les voy a enseñar a ver cómo se hace, pero esta matriz de trazabilidad de requerimientos es un documento en donde organizamos cómo va evolucionando un requerimiento. ¿Qué significa la evolución? Y bueno, ¿se acuerdan cómo nacen los requerimientos? ¿Qué es lo primero que nos pide el cliente? Nos presenta su producto, su necesidad y problema, y nos dice un requerimiento ¿de qué? ¿De usuario? De uso. Bien, gracias, exacto, muy bien. El requerimiento de usuario. Él nos tiró el requerimiento de usuario, su necesidad como usuario. Nosotros le hacemos doble clic, análisis, materia gris, pensamiento, teoría, técnicas y todo lo que necesitamos, y empezamos a desarrollar ¿qué? Requerimientos funcionales. Funcionales y requerimientos no funcionales. Muy bien. Y hasta acá parece fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos de un requerimiento de usuario, quizás salen varios requerimientos funcionales. ¿Lo ven? La matriz, cómo voy armándola. Del siguiente requerimiento funcional, del siguiente requerimiento de usuario, también tengo varios requerimientos funcionales y algunos no funcionales. Y después, más avanzado nuestro desarrollo, de cada requerimiento funcional vamos a hacer otra documentación que es el doble clic a cada requerimiento, ¿sí? A ver, bueno, un poco más en detalle, con más datos, con más como me lo imagino en el sistema, que depende de cuál sea la metodología de desarrollo, tipo ágil o tipo tradicional. Bueno, haremos historias de usuario, se llaman, para metodologías ágiles, o casos de uso para metodologías más tradicionales. Bueno, pero yo tengo que, esta historia de usuario o estos casos de uso, que es cómo documenté determinada funcionalidad para explicarle un poco mejor al programador cómo quiero que se comporte el sistema, y no una frase que dice necesitamos gestionar tal cosa. Bueno, cuando voy a hacer eso, empiezo a saber que este caso de uso es parte de la funcionalidad del requerimiento funcional 1 que dependía del requerimiento de usuario 1. Y después, más avanzado, tenemos casos de prueba. El tester empieza a planificar pruebas. Entonces, para cada caso de uso, planifica determinadas pruebas. Entonces, dice, la prueba 1 depende del caso de uso 1, del requerimiento funcional 1 y del requerimiento de usuario 1. Y así voy armando una matriz donde yo sé cómo ha evolucionado y dónde encuentro la información de cada uno de los requerimientos y cómo fue tratado. Para la especificación, para el desarrollo, para el testing, incluso para la corrección de bugs. Pero nosotros arrancamos con el comienzo de esa matriz. O sea, que sea rastreable es esto, que si yo encontré un error en algún requerimiento, puedo saber de qué requerimiento, en todos los lugares donde estuvo tratado esa temática y de qué requerimiento de usuario nació
Cuando me pidieron esto acá, es donde no especificaron tan bien tal cosa, o no estuvo tan claro, o no analizamos tal cosa. Entonces, la documentación hay que cambiarla siguiendo esa trazabilidad o rastreabilidad, se le dice. Bueno, hasta acá estamos. ¿Sí? ¿Dudas? No hay preguntas. Muy bien. Bueno, y acá esta presentación acá termina. Déjenme ver qué más les dejé. Etnografía, esto está. Muy bien. Bueno, y ahora me voy. A ver si lo puse acá. No. Lo tengo que sacar. El otro. Muy bien. Esperen que voy a hacer otra presentación, pero es muy cortita. Así que tranqui. A ver si está acá. Sí. Organigrama no. Acá debería ser. Tipos de organizaciones. Bueno. Presento esta parte. A ver si está acá, sí. Bueno, vamos a ver lo que llamamos estructura de una organización. No de nuestra organización, ¿sí? Nuestra organización seguramente caiga en una estructura, pero todas las organizaciones tienen una forma en que se organizan, que arman sus jerarquías, que dividen ¿El organigrama? Sí, exactamente. El organigrama es el documento donde dejas plasmado esto. Ahora vamos a ver qué es. Entonces, pero todas las empresas, de alguna manera, se van organizando. A veces no son sectores completos, pero a veces son roles que pasan, ¿no? Porque si son chiquitas, si es una consultora que tiene 4 personas locas, bueno, alguien está facturando, alguien está, no sé, pagando sueldos. Bueno, ese sector es el que está de recursos humanos, ¿sí? Aunque sea una sola persona, pero paga sueldos, entonces. Hay alguien que está contratando gente, bueno, será de parte de adquisición de personas. Hay alguien que está vendiendo en esa empresa, bueno, será el sector de ventas, aunque todavía no tiene forma de, bueno, es el gerente de ventas, no, todavía es muy chiquita, pero a medida que van creciendo estas organizaciones, se tienen que ir organizando de alguna manera. Y esa organización, depende de cómo se vaya organizando, tiene distinta estructura. Algunas se organizan, como lo acabo de decir, en el sentido de que, bueno, recursos humanos, ventas, marketing, finanzas y lo que sea, porque depende de lo que sea la empresa. A lo mejor hay una empresa que no tiene marketing, porque por su desarrollo, por lo que hacen, no necesitan un sector de marketing, ¿ok? Habrá algunos sectores que sí son propios de todas las empresas y habrá otros que dependen de la actividad que realicen, ¿sí? Habrá un sector que sea producción, bueno, pero si nosotros no producimos nada, no creamos nada, solamente hacemos venta, bueno, no estará ese sector. Entonces, esa estructura de cómo se organiza la empresa va a ser importante para nosotros a la hora de entender nuestro cliente, ver cómo va a ser la gente con la que los usuarios con los que vamos a trabajar y ver cómo lidiar con ellos. Entonces, nos parece importante entender los tipos de estructuras que puede haber. Y en las empresas, entonces, van a existir, según cómo se vayan organizando, 3 tipos de estructuras. Por un lado, la organización orientada a proyectos. Por otro lado, otro formato es la orientación funcional. Y el tercer tipo de organización es la matricial. Estos son los 3 nombres que adquieren las estructuras organizacionales. Terminan armándose organigramas. Organigramas no es más que un arbolito en donde organizo y plasmo cómo es la jerarquía entre los sectores y las personas. Por lo general, el organigrama no incluye personas, sino que incluye sectores y roles, ¿ok? Porque si no, entra una persona, sale otra persona y bueno, listo. Yo necesito tener ahí un analista de venta. No,
Jorge García, ¿sí? Porque si no se va Jorge García y tengo que ir y acordarme que cambió. Pero no, yo ya sé que en tal sector hay 3 analistas de ventas, punto. ¿Ok? Vamos a ver entonces primero las... Voy a cambiar el orden, porque esta la mencioné. Vamos a hablar de la funcional. La organización de tipo funcional es la más tradicional para nosotros, es la que, con la que nace la forma de trabajo original, y bueno, es pensar en jerarquías que tienen que ver con el área de ingeniería, de recursos humanos, de marketing, y que entonces dependan de una gerencia general y haya distintas gerencias para trabajar las distintas temáticas, el área de finanzas, la gerencia de administración, y se van distribuyendo en función a esas tareas que tienen que hacer. Y a partir del gerente, las distintas, puede haber jefe, lo que sea, a veces no o se listan, pero lo importante es esa división. No me importa ir más allá de esa división, ¿sí? Que está dividido por gerencias funcionales, por eso se llama funcional, porque según las funciones que cumplen, esa es la idea de funcional, ¿ok? Bueno, se encarga de recursos humanos, bueno, entonces liquida los sueldos, contrata gente, se encarga de la capacitación, habrá alguien que trabaje beneficios, depende de cómo se organice. Es la típica, ¿ok? Luego, por otro lado, hay otras formas de trabajo y de organización empresarial que está llamada orientada a proyectos. Y entonces, este tipo de empresas es donde ya la organización se relaciona con algún como proyecto o un formato distinto. Podría ser, por ejemplo, ejemplos de estas empresas, aquellas que se dividen en función a, bueno, vos encargate de América Latina, ¿sí? Vos encargate de clientes en Europa, vos encargate de clientes en Norteamérica. Y entonces la división de lo que hay ya está por dentro de las divisiones. Ven que no son funcionales, sino que tienen que ver con, bueno, ¿cuál es el proyecto? Bueno, el proyecto es captar clientes en América Latina, el proyecto es captar clientes norteamericanos. Entonces, tienen otro formato, otra organización respecto a la forma de trabajo. Dicen, las organizaciones orientadas a proyectos, los miembros del equipo suelen estar trabajando en el mismo lugar físico, con directores de proyecto, con gran independencia y autoridad. Y en este tipo de estructuras se observa en empresas que tienen ingresos principalmente de proyectos. Bueno, claro, fíjense que incluso en una empresa de este tipo podría ser que se gane en función a los logros. Bueno, listo, dividimos la Argentina, somos una empresa de telecomunicaciones, a vos te toca el NOA, a vos te toca el sur, a vos te toca estas provincias, y a lo mejor el gerente de cada uno de esos proyectos gana en función a lo que haya logrado en su proyecto, ¿sí? Tomás, dime. Como por ejemplo una agencia de publicidad, ¿puede ser? La verdad es que como ejemplo puede ser cualquier cosa y no cualquier cosa. Es cómo se haya organizado el dueño de la empresa o la organización en la división. Contame cómo es esta agencia de publicidad. ¿Cómo la ves? Claro, es que ponele tipo, más de eso de que tipo se basan en logros y te conviene un montón dividirlo porque cada nicho del mercado tiene un enfoque diferente. Onda, ponele, no quiero hacer la misma publicidad para Argentina que para Japón. Porque es tipo pero esto, pensá, Tomás, es proyectos a alto nivel. No son los proyectos que vamos a trabajar. Ya van a ver por qué estoy diciendo esto. Esto es cómo la empresa ya se divide para trabajar. No que tengan logros por los proyectos en sí, que les den puntos, sino cómo se dividen, cómo se distribuyen. Pongámosle que la agencia, ¿por qué no le dije a Tomás que no a su pregunta? Porque a lo mejor la empresa se divide en, una empresa de marketing se divide sector marketing televisivo, marketing gráfico, marketing periodístico, no sé qué marketing puede haber porque no sé nada del mundo de marketing, ¿me entienden? Pero si se hubiesen dividido, marketing radial,
marketing, si se hubieran dividido, por ejemplo, en canales de marketing la empresa, y los objetivos son otros, y las cosas de trabajo son otros, eso podría haber sido una empresa orientada a proyectos, digamos, porque ya arranca con distintos canales. No está el de recursos humanos, ¿ok? Hay en McDonald's, por ejemplo, ellos, los gerentes reciben un plus dependiendo de la cantidad de tickets que tengan al mes. Y el marketing en ese sentido es diferente, porque vos, la comida que se sirve prácticamente acá no es la misma que se sirve en China, o Japón, o cualquier otro lado. De hecho, hay países donde sirven sushi. Eso también, sí. que eso incluye también, ¿no? ¿Puede ser? Pero no te entendí el ejemplo. Perdón, a lo mejor me perdí algo en el camino, o me dieron ganas de ir a comer a McDonald's. No, porque usted dijo que la persona, el gerente gana dependiendo de la publicidad, depende de la empresa que es, y bueno, o sea, yo, como ejemplo yo dije que el gerente de un local de McDonald's tiene un plus, aparte de su sueldo, tiene un plus, un extra, por la cantidad de pero no tiene que ver con eso. Yo estoy hablando de cómo se organizan las empresas. Después cómo vengan los bonos, los tickets, y los premios, no tiene que ver con esto. Pasa mucho en las concesionarias de autos. A ver, ¿cómo sería? Porque podría ser. Porque, por ejemplo, no siempre las empresas que fabrican autos fabrican los mismos autos para todo el mundo. Ok. Por ejemplo, hay modelos que en Argentina se fabrican que en Europa no y viceversa. Porque tiene que ver con el suelo, con el tipo de reglamentación vial. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay límite de velocidad, acá sí, en Europa lo mismo, los países son más chicos, entonces definen en base a dónde quieren llegar, qué tipo de modelos de autos son más aptos para esa sociedad. Bueno, a ver, lo que me están diciendo, quizá tendríamos que meternos más a investigar cada una de las empresas para ver cómo es, pero lo que quiero que entiendan es que arranca uno en la división está dada por las funciones de los sectores y la otra organización está dada por proyectos, como por canales, por regiones, por objetivos, por cosas que vende. ¿Sí? Bueno, vende la línea blanca. Son la misma empresa, pero nosotros vendemos línea blanca. Y es como, bueno, listo, ya está. Ni nos juntamos con aquellos que venden pintura, porque nosotros vendemos electrodomésticos. Y nuestros objetivos, nuestras cosas están basadas en eso. Espérenme un segundo. Obviamente que estas dos cosas, y por eso les causa la inquietud, se cruzan. Espérenme que el que estaba por hablar, porque no quiero irme a esto justo ahora. ¿En dónde se cruzan? En una organización matricial. O sea que lo que me están diciendo no está tan descabellado de que existen estas organizaciones que tienen las dos cosas. Pero ¿a dónde están las dos cosas? ¿Cómo es la organización de esta manera? Son organizaciones funcionales, ven que tenemos la gerencia general, con el sector de ingeniería, con el sector de marketing, con el sector de producción, con el sector de proyectos, como un sector en particular, que gestionan proyectos particulares para tal cosa, para resolver tal ítem. Por ejemplo, estamos en una empresa estándar, nos piden un sistema para generar marketing, para armar campañas de marketing, y entonces el área de proyectos arma un proyecto, lo encabeza, y dice, bueno, para la campaña de marketing obviamente necesitamos gente de marketing, pero también analicemos y juntemos gente de producción, gente de ingeniería, porque nos van a ayudar a pensar mejor este proyecto. Entonces, al mismo tiempo que tenemos la organización funcional, trabajamos a nivel proyecto con las mismas personas que participan de cada una de sus áreas de trabajo, pero orientadas a la ejecución y logro de ese proyecto en particular. Quizá termina el proyecto y esa persona vuelve a tener sus trabajos rutinarios 100%, pero mientras está el proyecto seguramente tenga que,
ayudar al desarrollo de ese proyecto y al mismo tiempo hacer las tareas que hace cotidianamente. Quizás hace 4 horas y 4 horas, o depende de la cantidad de tiempo que se asigne al proyecto. Estas estructuras son de tipo matricial, se llama. ¿Por qué matricial? Porque cruzo, ¿sí? A una matriz. Entonces, en una organización matricial se mantiene esta estructura funcional, pero se crea también una estructura orientada a proyectos que utiliza los recursos de esa organización, ¿sí? Por ejemplo, para el proyecto de lanzar un nuevo producto al mercado, la PMO puede nombrar a un director de proyecto que formará un equipo de trabajo con personas de los distintos sectores funcionales. Cuando terminan ese proyecto, listo, cada uno vuelve a su hogar, a su sector. Yo sé que hay una pregunta ahí pendiente, pero dentro de estas estructuras matriciales, que son en realidad las más comunes actualmente para usar, ¿sí? Donde tenemos, también depende del rubro, ¿ok? Pero entonces, dentro de estas estructuras matriciales tenemos 3 tipos: matricial fuerte, matricial débil y matricial equilibrada. Yo les voy a hacer pensar en ventajas y desventajas de una organización funcional. Les voy a hacer pensar ventajas y desventajas de una organización orientada a proyectos. Y les voy a hacer pensar ventajas y desventajas de una organización matricial. Pero cuando veamos una de las ventajas y desventajas, tiene que ver con quién manda, ¿sí? ¿Quién manda? Bueno, en una organización funcional, ¿quién manda? Yo soy un empleado, ¿quién me manda? Tu gerente o encargado. Perfecto, exacto. O sea, para arriba. En una organización orientada a proyectos, ¿quién me manda? El líder del proyecto. Perfecto, del proyecto. En una organización matricial. Y el que esté en ese momento a cargo, o sea, de cada proyecto que te asignen. No tan así, porque miren acá, miren a María, pobrecita. ¿De quién depende María? De los dos, de marketing y de marketing y del que esté a cargo del proyecto, que puede ser otro gerente, el que esté a cargo del proyecto 1. Entonces, este es un inconveniente en las empresas, porque la pobre María dice, el gerente de marketing le dice, María, termina esta tarea que la necesito para allá. Y el gerente del proyecto le dice, María, acordate que necesito tal cosa para allá. Bueno, ¿a quién le hace caso? A quien le hace caso está clasificado y lo tenemos acá. Si la empresa mantiene, esto es por cultura de la empresa, ¿sí? No es que deciden hay que hacerle caso a, esto pasa, y lo que ustedes tienen que hacer es esa lectura de la empresa, cuando van a ver quién manda acá, ¿sí? ¿Quién manda acá? Cuando la estructura matricial es fuerte, cuando la estructura matricial es débil, o cuando la estructura matricial es equilibrada, es porque hay alguien que tiene más poder que el otro. ¿La equilibrada qué debe ser? Que pobre María no sabe a quién hacerle caso, porque tanto su jefe como el gerente del proyecto tienen el mismo valor, el mismo peso para ella. Bueno, pobre María le estalló la cabeza. Y ¿qué pasará con la estructura matricial fuerte y la matricial débil? Los voy a dejar para que lo investiguen, a ver qué sacan. La tarea para la próxima es investigar matricial fuerte, matricial débil, o sea, quién gana en esa lucha, pero no está definido, no es que se decide, bueno, sí, acá gana. Alguien tiene que definir quién gana, porque a quién le hace caso sino María, ¿ok? Pero se va dando, y sí voy a poner ya por grupos, como primera tarea, a que analicemos ventajas y desventajas de las organizaciones. Cuando digo ventajas y desventajas, ¿en qué podemos pensar para que vayan apuntando a qué? ¿Quién tiene el poder? ¿A quién respondo? ¿En quién cae si algo falla? Puede ser, o sea, pueden ir pensando en eso.
¿Qué ganamos con una? ¿Qué ganamos con otras? En los 3 casos. ¿Y qué significa la matricial fuerte y débil? Porque la equilibrada está claro que tanto el gerente de proyecto como el gerente del sector tienen el mismo nivel. Hasta acá, perdón, había alguien que tenía una duda, pero a lo mejor, ¿quién era? Perdón. No, era yo que iba a dar un ejemplo de proyecto, pero ya está, no pasa nada. ¿Está? Si no, si suma, lo sumamos, Pedro? Bueno, No, tranqui. Perfecto, muy bien. Entonces, la tarea esa la vamos a dejar. Les tengo que subir esta presentación. Para que tengan esto. Les voy a dejar una tarea grupal. ¿Todos tienen grupo en este aula? Creo que sí. Perfecto. Bueno, entonces... profe, yo no, ¿eh? Yo tampoco. Yo no? A ver... Bueno. Gutiérrez. ¿Están en el aula virtual? Sí. A ver, entonces... No, yo al comienzo tenía el problema de que no me dejaba entrar al aula virtual, pero ya está solucionado. Bueno, vamos a ir solucionando de a poquito. A ver quiénes tenemos. Claro, profe, yo también falto en el aula virtual. Estoy bombardeando a correos hasta que me den bola. Al IFTS. ¿Quién es que me habló? Perdón. Tomás Allá. Ah. Ok. Grupos. A ver, sin grupo. Acá. Jacqueline. ¿Está? No. Bueno. ¿Y quién más me dijo que ya está en el aula y no tiene grupo? Acá. Tomás. Tomás Ezequiel Gómez. ¿Está? No. Jaime Gutiérrez. ¿Está? Sí, acá estoy. Ok. Jaime, ¿no tenés grupo? No. ¿Con quién? ¿Había algún grupo que le faltase integrantes? ¿No? En mi grupo somos 4 ya. ¿Cuántos No sé, dije? Eran de a 4, ¿no? Que lo hacían. Claro, de 4 dijo usted. Sí. Bueno, ¿quién más está sin grupo? Yo, Tomás Allá. Bueno, ya estás juntándote con Gutiérrez entonces, ¿no? ¿Y alguien más que esté sin grupo? Acá. ¿Restrepo? ¿Está presente? Sí, acá estoy. ¿Tenés Presente. grupo? Creo que tengo grupo. Si no, lo hago solo. No tengo drama. No, ¿por qué solo? Si hacen grupo esto. Creo que tenía grupo. Pero Ya, yo acá me no te fijo. veo. ¿Con quién estás? Manuel, estás con Martín y yo. Sí, exacto. ¿En qué grupo es eso? Uy, chicos, contéstenme. A ver. Martín Serra, Demián Collazo y Emanuel Restrepo. Ah. No aparece acá Restrepo. Vamos a Era porque en ponerlo. el principio de la clase estaba sin grupo. Perdón, no Y podía bueno. acceder a aulas virtuales. Al aula virtual. Ok, bueno, pero por eso teníamos que ordenar. Ahí está, listo, ya está. Ok. Bueno. ¿Alguna otra persona? ¿Se pueden chequear todos que les aparezca el grupo? A ver, ¿quién más? Porque si no, no les va a quedar cuando carguen las entregas, no les va a quedar como que entregaron. Ahí yo ya me fijo, profe. Cada uno se fija si tiene su grupo. Profe, por lo menos el grupo 5, todos los integrantes figuran. Perfecto.
4, ok, entonces. Gómez dijimos que no está. Y no se conectó nunca, así que chao. Gutiérrez. Acá estoy, profe. Sí, vos me faltás el grupo. Y a esta chica sí se conecta. Ah, no, hace 23 días que no. Perdón, profe, pero Sí. ¿cómo veo dónde están los grupos acá? ¿En el aula? En participantes. Ahí acá está. Ujú. Y Bueno. Entonces, estoy en el grupo 2 yo. ¿quién es yo? Pérez. Sí, te creo. No vi uno por uno. A ver. Pérez Cristian, grupo 2, exacto. Bueno, voy a... Grupo 2, perfecto, chequeados. Bueno. Hable ahora o calle para siempre. ¿Alguien más que no ¿Sabe? tenga grupo, por favor? No, otra cosita. ¿Qué? Que me estoy metiendo en aula virtual y ya aparece todo el contenido. En el mosaico 1. Sí, ok. Bueno, muy bien. Entonces, voy a dejar como tarea para la entrega en grupos de este análisis. Lo pueden ir pensando, yo después les doy un formatito, pero en realidad es presentar ventajas, desventajas de una organización funcional, de una organización en proyectos y de una organización matricial, sin distinguir la diferencia entre matricial fuerte, equilibrada y débil. Y si después la respuesta, ¿cuál es una matricial fuerte? ¿Por qué se llama así? ¿Quién tiene más poder? ¿Cuál es una matricial débil? ¿Quién responde? ¿Sí? ¿A quién se le responde o no se le responde y por eso es débil? Eso por un lado. Y segundo, la próxima clase vamos a trabajar con respecto a cómo hacer cuestionarios. ¿Saben usar formularios de Google Forms? ¿Los usan? Sí. Bueno, genial. Entonces, para aquellos que no lo usan, yo les voy a dar como una introducción muy sencilla. Son muy intuitivos, pero quiero que lo usen. La idea es que vayan armando el cuestionario en ese formulario. ¿Por qué? Porque en ese formulario, cuando contesta la gente, me da la posibilidad de recibir la información, actualizarla, analizarla en algún Excel. Después vamos a ver eso, ¿ok? Eso por un lado. Y les presento el proyecto que vamos a trabajar y para el cual el cliente o el usuario del cliente va a venir a darnos sus necesidades, y el sistema es el siguiente. ¿Para qué? Para que vayan pensando y entendiendo que si me tiran que está en esta industria, que si me tiran que es esta necesidad, yo ya me empiezo a nutrir, a ver otros productos, a ver qué se puede hacer, a pensar, ¿sí? No es algo mágico, para que cuando hagamos la entrevista realmente sea algo masticado. ¿Le puedo hacer una consulta Sí. con respecto a la entrega de estas preguntas que está haciendo? ¿Es para la semana que viene o usted pone fecha en algún momento? Exacto, son para la semana que viene. Okay. Bien. Profe, perdón, la semana Sí. que viene tenemos que hacerlo de las ventajas y desventajas de las organizaciones esas, ¿o hay algo Bueno, más? No, hay algo más, pero paren, porque hay algo. La semana que viene no es la semana que viene, por eso es que estoy dando muchas cosas. La semana que viene es 11 de septiembre. Es feriado, ¿no, profe? Claro, por eso mismo. Y tienen asueto, así que no hay clase. Por eso es que estoy dejando como tareita extra doble. Entendiendo de qué se trata el producto, se empiezan a meter, tienen estas 2 semanas y tienen que empezar a preparar las preguntas para la entrevista también. Una cosa es el análisis de las organizaciones, que no tiene que ver con esta organización, ¿sí? Tiene que ver con pensar, bueno, si me encuentro en una organización así, hay estas ventajas y desventajas. Es una pavada, son 5 minutos en grupo.
Ahora sí, con el producto pensado, lo que nos llega es ahora el requerimiento de alguien que nos está pidiendo el siguiente software. Alguien nos contactó, me contactó a mí, nosotros somos toda la consultora, y me contacta a mí y me pide que quería desarrollar de manera web un producto para, tiene una empresa de micros de larga distancia y lo que quiere es desarrollar su plataforma de venta de pasajes online. ¿Se entiende? Hasta ahora, esta persona tenía en su mostrador, en su oficina, una chica en un mostrador que vendía los pasajes de larga distancia. Ahora quiere expandirse a poder venderlos, no solo desde las oficinas que tiene, sino que quiere además expandirse a que se puedan venderse de manera online, y además entiendo que quiere aumentar la cantidad de locaciones y de ubicaciones, ¿no? de recorridos a realizar. ¿Qué necesitamos entender nosotros? A ver, antes disculpa, ¿me puedes repetir la premisa? La situación es que a mí me pide un cliente que, teniendo una oficina donde registraba y vendía pasajes, quiere pasar a vender los pasajes de larga distancia entre distintas ciudades de la Argentina, que obviamente no sé porque no es que me listó, nosotros tenemos que hacer el relevamiento, ¿no? Quiere vender sus pasajes de manera online. Eso es lo que sabemos, ¿ok? Bueno, primero nos metemos en el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es vender un pasaje online? ¿Qué significa un pasaje? Hay un recorrido, hay recorridos distintos, hay recorridos en donde hay paradas, hay un destino único, hay los micros, ¿cómo? ¿Qué cantidad de pasajes? Hay distintos asientos en los pasajes, hay distintos servicios que me den a bordo, hay distintas formas de pago. O sea, empiezo a pensar un montón de cosas que el pobre Tipi lo único que me dijo es: Paula, la chica de la oficina no puede más, necesito vender de manera virtual. O sea, tampoco pensó todo lo que necesita, ¿ok? Entonces, ustedes organícense para ver qué preguntas le hacemos. Bueno, esa organización es la que tienen que ir plasmando en un documento y escribiendo. Escribiendo. Hagan un documento colaborativo entre ustedes. Cada tanto ese documento colaborativo lo bajan y lo cargan en el sistema nuestro para que yo vaya viendo los avances, pero no es el requerimiento no es la especificación de requerimientos. ¿Me siguen? Es cómo se van organizando. Entonces, eso entre ustedes, ¿cómo comparten? Organicémonos, hay que hacer una entrevista, listo, ¿qué entrevista? O sea que armemos preguntas, ¿cómo las organizamos? Ese documento va a ir creciendo a medida que ustedes avancen en ese análisis. No hay nada que esté bien ni mal, yo veré cuánto van trabajando, cuánto van pensando. No hace falta ni que esté muy prolijo, es el borrador de ustedes. A ver cómo lo van pensando, qué investigan, qué páginas, qué otros modelos hay, de dónde pueden sacar ideas para hacer preguntas. Y sí, lo que voy a pedir es que pensemos qué tipo de preguntas, qué preguntas le haríamos, cómo nos organizamos para ir armando la entrevista. Obviamente la entrevista no es el miércoles 18, ¿sí? Porque lo que queremos ver es cómo ir trabajando eso. ¿Me siguieron con el respecto al documento colaborativo? Ustedes van a tener un documento colaborativo en el Drive que ustedes manejen y pónganle los miércoles a las 5 de la tarde, lo bajan y lo suben a la plataforma, ¿sí? Y tenemos la entrega de esa semana. La entrega es eso, es ver que fueron tomando nota. Puede ser que se pongan links a páginas que vendan pasajes, link a reglamentación de la venta de pasajes, ejemplos, cómo tienen que viajar los menores. No quiero dar más ideas, porque todo lo que estoy diciendo, estoy ayudando, ¿se entiende? Entonces, después del picoteo que les hice con respecto a analizar todo el mundo eso, lo que necesito es que me vayan mostrando qué van sumando. No necesito toda la documentación, pónganse como
o puntos, vamos a analizar tal cosa, hoy hay que ver esto, chicos, veamos tal cosa, o puntos a analizar, y son los ítems que se proponen analizar, investigar, rastrear, de la Argentina, del mundo, de las plataformas, de las ventas, de los viajes, de las legales, lo que sea. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Buenísimo, bueno, entonces, igual ahora ya saben lo que tienen que ir haciendo. Sí, Lu. Nico. ¿Hay un mínimo de preguntas o hacemos la que podamos? No. Cada uno hace las que quiere. No se muestren las preguntas entre los equipos, ¿sí? Porque donde haya mucha similitud en las preguntas, los dos equipos pierden, ¿sí? La idea es ver cómo las organizan, cómo las plantean, en qué orden. Sí, es verdad, podríamos hacer copy-paste de todo, pero entonces es la nota distribuida para todos. Entonces, sé que van a salir preguntas parecidas, pero me voy a dar cuenta si hubo mucho copy-paste. Y donde se parezcan, comparten el trabajo, ¿se entiende? Así que sean organizados. Por ahora es este documento que es el borrador de su organización, ¿sí? Es como la agenda o el machete para ver todo lo que tendrán que ir pensando. Y ahí me voy a dar cuenta, mirá, sí, quiere investigar tal cosa, quiere tal cosa, buscó información sobre... A ver qué me muestran, cómo es el análisis, a ver hasta dónde llegan. Bueno, ¿dudas hasta acá? Sí, consulta. ¿Sería solo de pasajes o también de mensajería de paquetes o de transporte de... Mira, Nico, ahí está, que por ahora lo único que me dijo es lo que yo les dije. Quizá es una opción. Che, escúchame, ¿te sirve optimizar el viaje y también sumarle esto? Bueno, es un agregado que podría ser tu pregunta. ¿Sí? Claro, todas las dudas que tenemos que sale de esa información es lo que tengo que preguntar. Exactamente, por eso no quiero decir más nada, porque ahí ya Nico les diste pautas a los demás también. Así que mutis, ¿ok? Bueno, las preguntas después cuando las hacemos entre todos, se van a enterar de todos, pero yo las voy a haber leído y voy a saber de qué cerebro, de qué grupo salió cada idea. ¿Ok? Así que no las vendan, no las regalen por ahí. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, después les voy a dejar un poco más claras las consignas, pero ya saben por dónde arrancar y tienen 2 semanas para hacer esto, ¿sí? Así que arranquen. Bueno, gente. Bueno, profe. Nos vemos el 18. Nos vemos en 2 semanas. Feliz día. Nos vemos. Gracias. Adiós. Sí. ¿Tomó lista? Sí, ya tomé lista. Porque yo entré y 10. No sé si me anotó a mí. ¿Quién me habla? Perdón. Yo, Lucía. Sí, Lucía, pero te dije que no estabas en la lista. Bueno, ya mandé un mail igual. Bueno, sigamos insistiendo. Sí. No pasa nada, igual yo te veo con la cámara, así que me encanta. Viste que va sumando eso. Por la duda. Así que, no, por eso, bueno. Sí. Muy bien. Profe, yo entré más tarde. Sí, Andrés, espera que ya te paso. Te vi, ya sé que estás ahí, pero... Chao, profesora, adiós. Lucena también entró un poquito más tarde, 2 segundos antes que Andrés. ¿Quién? Flor Lucena. ¿Y qué no tiene voz ni voto? No tiene micro. Teniendo problemas con el micrófono. Y tuvo problemas con la luz antes para entrar a tiempo, por eso. Espérenme un segundo. Acá está Andrés, está con Andrés. Y... Bueno, esperen, ¿qué me dijeron? Ok, ya está Flor. ¿Quién más? ¿Alguien más que haya llegado tarde? Ya te puse, Andrés.